Francesco Tonucci Moratori nació en Fano, Italia, en 1940. Se diplomó como profesor en 1958 y es pedagogo por la Universidad Católica de Milán. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición, en Roma. Ha dedicado su actividad profesional al estudio del pensamiento y del comportamiento infantiles en el ámbito de la familia, la escuela y la ciudad. En 1991, promovió y dirigió el proyecto La Ciudad de los Niños en el Ayuntamiento de la ciudad italiana de Fano y desde 1997 está a cargo del proyecto internacional del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma en la institución que lleva el mismo nombre. Desde 2001, es responsable científico de la Comuna de Roma para el proyecto Roma, la Ciudad de los Niños. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en educación. Ha publicado, entre otras obras, La Escuela como Investigación. A los 3 años se investiga, viaja alrededor de El Mundo, La Ciudad de los Niños, Con ojos de niño, Niño se nace, Cómo ser niño, La soledad del niño, Con ojos de maestro y Cuando los niños dicen basta. También es dibujante y bajo el seudónimo de Frato, publica desde 1968. Que es difícil cuando se discute sobre educación que la gente de la escuela pueda entrar en el debate. Y claro que esto significa también, así como es hecha la formación de los profesores, los recursos que se dan a la escuela, el sueldo de los maestros, todo nos dice que el convencimiento profundo de nuestra sociedad está más de acuerdo con la primera curva que con la segunda. Por lo cual, por ejemplo, en línea general, a pesar de lo que se dice, que se promete tal, las inversiones en este nivel de escuela es baja. Si fuera gente convencida de la curva, así como la discutimos esta mañana, debería ser el sector de máxima inversión, porque allí se juega lo que va a pasar después. Yo me rechazo siempre de decir allí se juega el futuro, porque siempre estoy convencido que allí se juega el presente. Porque esto también es un chantaje que los niños sufren, que valen solo por el futuro, representan el futuro de la sociedad. Los niños viven una temporada fundamental por su propia vida, porque en esta temporada, en estos primeros años, entran en el tiempo, entran en la palabra, entran en la historia, sino que pueden también ayudarnos para que nosotros hoy tenemos problemas y discapacidades a solucionar los problemas que hemos creado. Estamos viviendo en un mundo contaminado, que estamos contaminando conscientemente, creando condiciones de vida por nuestros hijos y por nuestros nietos peores de las condiciones de vida que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esto es una vergüenza impresionante. Y para salir necesitamos ayuda. Y paradójicamente, en mi propuesta, son los niños que pueden ayudarnos. ¿Cómo hacer de manera que estos niveles puedan converger en este convencimiento? Bueno, no tengo recetas. El primero, lo que están arriba de nosotros es un tema político. Tenemos que trabajar mucho porque nuestros políticos entiendan que lo que se invierte en la infancia no es un gasto, sino es una inversión.
cuando frente a representantes de los gobiernos de todo el mundo, en el 2002 en Nueva York, Kofi Annan, cerrando la conferencia extraordinaria sobre infancia, donde los gobiernos de todo el mundo que suscribieron la Convención de los Derechos de los Niños se dieron los compromisos desde el 2002 al 2015, asumiendo compromisos muy fuertes: reducir de no sé cuánto la pobreza, reducir el hambre, reducir la ignorancia y tal y tal. Y concluyó diciendo: ¿quién puede pensar que no tenemos dinero, recursos para hacer todo esto, si sabemos que cada dólar invertido en la infancia produce por lo menos $7? Y lo dice Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, frente a los gobiernos del mundo. No creo que estaba diciendo un chiste o una tontería. Esto significa exactamente lo que decía antes. Lo que ponemos en la infancia no es un gasto, sino es un recurso. Es una inversión. En un momento de tanta dificultad económica, en el cual el dinero renta muy poco, vale la pena invertir en la infancia. No hay otra forma de renta tan valiosa. El 700% creo que ninguna cuenta corriente o ninguna inversión económica puede darla. Esto debería gradualmente, pero rápidamente, entrar en la cabeza de nuestros políticos. Darse cuenta que los juegos se hacen rápidamente y por lo cual vale la pena invertir. Esto es, por un lado, ¿quién puede hacerlo? Cada uno de nosotros. En educación yo siempre he pensado que hay responsabilidades oficiales, pero siempre hay también responsabilidades personales. Y en la relación de cada una de las maestras con sus hijos ocurre algo del cual es responsable la persona individual. Por lo cual, a la espera que las leyes nos acompañen, que los políticos la entiendan, no podemos eludir la responsabilidad de hacer lo que podemos hacer. Porque nuestros niños son niños por poco tiempo. No pueden esperar nuevas leyes. Y con ellos tenemos una responsabilidad personal. Aquí se mueve el segundo frente, que es un frente en el cual vosotros tenéis un poder, porque tenéis una responsabilidad. Pero primero, entrar cada una de vosotras en la llena convencimiento que la curva verdadera es la roja. Y esto comporta consecuencias concretas e inmediatas, porque pierde de valor un montón de cosas que antes tenían valor y asumen valor cosas nuevas. Y lo que es interesante es que la escuela que sale de este convencimiento nuevo es una escuela más simple, más inmediata, más comprensible, hecha de cosas pequeñas, cercanas al niño, comprensibles por la familia. Es claro que aquí tenemos que hacer un trabajo muy importante, por un lado con las maestras, y por el otro, y a través de ella, con los padres. Porque muchas veces, tanto las maestras que los padres, piensan que si no hacemos algo de un poco misterioso y complicado, parece que no trabajamos. Cuando hacemos cosas que los padres casi no entienden, utilizamos materiales complicados,
proponemos a los niños cosas raras como llenar páginas de no sé qué, o proponemos métodos como Frosting, por lo cual son recorridos. Bueno, los padres dicen, no entiendo nada, debe ser muy importante. Y un poco las maestras también se sienten... Y en la conciencia, en el conocimiento de los padres, se queda la idea que una buena escuela es una escuela que produce sufrimiento, porque esto es lo que vivieron ellos de pequeños. Por lo cual, si los niños gozan de la escuela, parece que la escuela no es tan seria. Bueno, esto es más verdadero en niveles más grandes, desde la primaria por adelante, pero un poco también pasa con el preescolar. Por ejemplo, es una idea fuerte de muchos maestros y de casi todas las familias que una buena escuela infantil es la que prepara bien a la primaria. Por lo cual que acostumbrar a los niños a practicar con los cuadernos, con las plumas, con todo esto, que serán las herramientas de la primaria. Y perder tiempo o dedicar mucho tiempo a hacer cosas, por ejemplo, como las grandes pinturas, que son una experiencia impresionante para los niños. Tener papeles enormes que a veces se ponen en el suelo y los niños que cada uno en su parcela dibuja una parte de un dibujo que se ha proyectado conjuntamente. Decimos, bueno, dibujamos la foresta, dibujamos la selva con todos los animales, o si no, dibujamos una plaza con niños jugando. Y cada uno dice, yo dibujo lo que juega con la cuerda. Y el otro digo, yo dibujo con la pelota y dos niños jugando la pelota y tal y tal. Y se va componiendo murales, en vuestra tradición, sobre un gran papel que se ha puesto en el suelo, con pinceles grandes, con mucho color, con colores vivos. Y los niños, después de horas de trabajo, la sorpresa, la emoción, vuelve el tema de la emoción, de esta pintura que sale a la pared del aula. Muchos padres dirán, esto no es útil. Al contrario, esto deseduca a los niños que tienen que aprender a hacer cosas finitas. Pero nosotros estamos convencidos que al contrario, la escuela siempre, no solo la nuestra, debe tener abierto el abanico de los lenguajes, porque esto es una riqueza. Sobre el tema de la diversidad, esto es uno de los aspectos críticos. Si estamos abiertos a la diversidad, tenemos que dejar abierto el abanico de los lenguajes. Porque diversidad significa respetar el hecho que un niño prefiere expresarse en una manera, otro niño en otra manera. Abrir el abanico de los lenguajes significa ofrecer a los niños muchas oportunidades para expresarse con materiales varios. Claro que si nosotros desarrollamos esta imagen de una escuela, que es una escuela muy abierta, muy rica, donde hay sitio para todos, es posible que mucha gente piensa que es una escuela poco seria. Esto creo que puede ser uno de los peligros, de los enemigos más fuertes que vosotros podéis encontrar. Porque es una escuela que tiene poca especialización. Prefiere y propone experiencias amplias, ricas, complejas, no simplificadas. Normalmente lo que se piensa que es típicamente escolar son parcelas muy elaboradas, muy especializadas,
con objetivos muy claros. Comprar el cuadernillo para aprender preescritura. Es muy claro. La idea es que si un niño llena este cuadernillo, está preparado a la escritura. Claro que proponer cartas de amor es más difícil. Y si queremos proponerlo, tenemos que hacer un gran trabajo con los padres y ayudar a los padres a emocionarse el día que su hijo dibuja por la primera vez el perfil de un personaje. No es fácil. No es fácil porque primero tenemos que emocionarnos nosotros y pasar esta emoción. Yo no sé si pasó la emoción de este niño mirando a su madre que entra en el cuarto, pero yo estaba emocionado cuando lo contaba. Y si ha pasado, esta es la manera. Pero tenemos que creerlo fuerte nosotros. Quien conoce el trabajo de Emilia Ferreiro sabe que por su cuenta todos los niños hacen un recorrido increíble, pasan por un nivel silábico, por un nivel para llegar mucho después a un nivel fonético. Es muy interesante, por ejemplo, que niños muy pequeños, cuando empiezan a decir estoy escribiendo, que solo hacen garabatos, pero dicen escritura, y cuando nosotros lo interrogamos para decir, bueno, pero ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser una palabra para ser una palabra buena? Los niños dicen que debe tener varias letras. Con dos no es una palabra, varias y distintas. Una de las primeras cosas que los niños se dan cuenta es que deben ser distintas. Esto es interesante porque en España, y me imagino aquí también, una de las palabras que se ofrecen a los niños para aprender a leer antes de todas es oso. Que para un niño no funciona, porque tiene dos iguales. Y para nosotros, al contrario, parece un regalo porque es muy fácil hacerla. Porque tenemos una idea de fácil y difícil muy distinta. Por un niño no es difícil. Las letras que producen espontáneamente los niños en las fases iniciales son complicadísimas. No son fáciles. Porque si son fáciles no parecen letras. Ahora, al contrario, yo pienso que las competencias que debe producir una escuela infantil son los cimientos de toda la construcción cultural que va a seguir. Por lo cual, y me doy cuenta que estoy diciendo una enormidad, pero es así. Si no tenemos que seguir haciendo cositas, necesitamos de un proyecto educativo coherente por toda la carrera de una persona que estudia, de los 3 a los 18 años. O a los 22. Y en este proyecto coherente no será difícil identificar cuáles son los cimientos que le tocan al nivel infantil. Pero estamos hablando siempre de cosas muy, ¿cómo puedo decir?, amplias. Curiosidad, gana, deseo de inventar soluciones, rechazar la idea de no ser capaz de hacer cosas, ponerse en relación con los demás, aprender a escuchar,
no tener miedo de expresar su propia opinión, tener confianza de tener opiniones. Estoy hablando de cosas que están abajo, que no corresponden a un currículum banal de decir hasta cuándo cuenta, no me interesa nada. Si cuenta hasta 20, no significa nada. Yo creo que estas son las batallas que tenemos adelante para interpretar una reforma que, por lo que yo he podido ver y por la presentación que ayer se ha hecho, es muy bien planeada, tiene elementos muy claros, pero después, en el momento que entra dentro de las clases, tiene que saber elegir esta manera simple, directa, vivida, y no una manera académica, porque nosotros podemos escribir lo que queremos en la reforma. Sí, pero la maestra tiene este miedo, que la gente piensa que lo que hacen es demasiado fácil o demasiado simple, no es bastante profesional. Nosotros tenemos una profesionalidad muy complicada, porque somos profesionales de una experiencia compleja, no simplificada. Yo explicaba cómo esto es muy coherente con el desarrollo mismo del cerebro, que desde el nacimiento contiene todas las competencias, pero de una forma masiva. Y el desarrollo no es añadir competencias, el cerebro no crece. Esto es apasionante. Ya está todo presente en el niño que nace. Lo que hace es se articula, se especializa. Y nuestra escuela se coloca en una fase que resulta bastante masiva. Por esto necesitamos experiencias ricas, complejas y satisfactorias. Claro que todo esto es mucho más claro y fácil, como decía antes, en un proyecto coherente de todo el recorrido educativo. Nosotros hemos hecho en los años 70, al final de los un estudio sobre las diferencias sociales entre niños de clase social baja y alta. Y notamos que antes de los 3 años las diferencias eran mínimas. Y con la escuela, a empezar del preescolar, las diferencias sobre el lenguaje aumentan. Esto es terrible porque la escuela debería ser el lugar donde las diferencias se reducen. Al contrario, aumentan. Si observamos 2 niños de países distintos, que hablan 2 lenguas distintas, jugar siempre es una maravilla. No significa banalmente que si dejamos jugar a los niños todo el día no tenemos problemas. Es que tenemos que ofrecer a los niños experiencias en las cuales es posible entrar con distintas competencias, capacidades o competencias. Sí. Esto vale también por el tema de los minusválidos o en general el tema de las diversidades. Más se reduce, si se hace estrecha y especializada la experiencia, más rechaza, más selecciona. Más la tenemos amplia. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué significa hacer, como lo decía esta mañana, hacer ciencia? Significa, por ejemplo, cocinar. Significa cultivar. Significa criar. Significa cerámica. Y creo que no es difícil, si usted es un maestro de poblaciones indígenas, imaginar cómo en cada una de estas experiencias
Un niño que llega de una cultura distinta puede llevar una contribución propia, porque hay una específica competencia tanto en el criar animales que en el cultivar plantas. Niños que llegan de otra cultura lo pueden hacer muchas veces. Tienen sus juguetes, tienen sus costumbres, su cocina y sus palabras. El problema es, de nuevo, si lo consideramos un coste o un recurso. Parece que se puede ver en el trabajo de estas escuelas que yo considero más desarrolladas, es que están dejando los métodos, las teorías de este señor, de este señor. Por ejemplo, yo me acuerdo una observación científica, creo, que hicieron de esta manera. Habían puesto un pájaro recortado, una palomita, en el vidrio, en la ventana. Y la paloma se proyectaba su sombra en el suelo, ¿no? Y los niños, bueno, uno dice, ¿por qué no la cerramos en una jaula? Y con una tira adhesiva, coloreada, construyen una jaula alrededor de esta sombra del pájaro en el suelo. Y van a jugar. Pasa tiempo, un niño descubre que el pájaro había salido de la jaula. Y de allí empieza un trabajo enorme sobre las sombras, claro que allí era el tema del sol, que giraba, y empezó Esto es trabajo científico. Esto es de un señor que yo no lo sé, no creo. Pero esto significa tomar un argumento, un tema, y tratarlo, y tratarlo, y tratarlo. Los niños dibujan las sombras y después lo discuten. Por ejemplo, esto del pájaro que había salido de la jaula fue argumento de debate entre niños. Los niños que discuten es un tema fundamental en el trabajo de estas escuelas. La maestra escribe, los niños hablan, la maestra escribe. Y cómo escribe, los niños se preocupan de hablar uno detrás del otro porque quieren que la maestra escriba lo suyo también. Y esperan, dicen, ¿escribiste? Bueno. ¿Y dónde terminan estas cosas? A veces la maestra prepara con el ordenador una página que retoma el debate sobre el pájaro que ha salido de la jaula. Y los niños pueden llevar esta hoja a su casa. Y los padres pueden leerlo. Y los niños dicen, esto lo he dicho yo. Y asistir al milagro de la lectura, que es que los padres que no estaban presentes pueden repetir palabra por palabra la discusión así como salió en el aula. Esto es un milagro por un niño, debido al hecho que la maestra escribía. ¿No? Estamos tratando de una experiencia científica, pero hay también que ver con el hecho que la maestra escribe. Y la misma técnica la usan para los cuentos. Los niños empiezan a contar un cuento, o la maestra le pone un estímulo inicial
con una técnica, por ejemplo, de Gianni Rodari. Hay varias técnicas para estimular la creatividad de los niños. Y los niños inventan y cada uno sigue y retoma lo del otro y nace un cuento colectivo. Igualmente la maestra escribe. 37 está a cargo del proyecto internacional del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma en la institución que lleva el mismo nombre. Desde 2001 es responsable científico de la Comuna de Roma para el proyecto Roma, la ciudad de los niños. Es autor de una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en educación. Ha publicado, entre otras obras, La Escuela como Investigación. A los 3 años se investiga, viaja alrededor de El Mundo, La ciudad de los niños, Con ojos de niño, Prenta. Se diplomó como profesor en 1958 y es pedagogo por la Universidad Católica de Milán. Desde 1966 es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición, en Roma. Ha dedicado su actividad profesional al estudio del pensamiento y del comportamiento infantiles en el ámbito de la familia, la escuela y la ciudad. En 1991, promovió y dirigió el proyecto La ciudad de los niños en el Ayuntamiento de la ciudad italiana de Fano y desde 1990. Francesco Tonucci Moratori nació en Fano, Italia, en 1904. Niño se nace. Cómo ser niño. La soledad del niño. Con ojos de maestro y cuando los niños dicen basta. También es dibujante y bajo el seudónimo de Frato, publica desde 1968. Que es difícil cuando se discute sobre educación que la gente de la escuela pueda entrar en el debate. Y claro que esto significa también, así como es hecha la formación de los